Comité Mundial de Paz, me refiero al doctor Johnny Binet, el tema cambio climático, sequía en Chile y los derechos humanos. Mi querido doctor y amigo nuestro. Muchas gracias, presidente don Jorge Acuña. Saludos hermanos y hermanas que se unen en Dios en este Simposio Internacional de los Derechos Humanos. Les saluda el profesor de Estado, Johnny Patricio Binet Cías, embajador de paz en la República de Chile. Saludar especialmente al presidente mundial del Comité Mundial de Paz, obispo Joao Pedro do Nascimento, y también a usted, presidente del Comité Mundial de Paz, sede Ecuador, Perú, y fundador de la Capellanía Armada Mundial de Paz, don Jorge Acuña Guevara. A nombre de mi país, Chile, y especialmente mi ciudad, Salamanca, comuna donde vivo y está mi familia, mis amigos y amigas, doy las gracias por la invitación de participar en este simposio que me permite hacer llegar a todos y todas un mensaje de paz, amor, esperanza y solidaridad a todos ustedes. El tema de mi conferencia es reflexionar sobre la influencia del cambio climático en los derechos humanos. Es necesario mencionar la sequía que afecta a mi país y especialmente a mi comuna, Salamanca, donde el uso del agua es desigual. Se privilegia la industria, la agroindustria, por sobre los derechos humanos, los derechos de los animales y el medio ambiente. Para comenzar, nos haremos la pregunta: ¿cómo influye el cambio climático en los derechos humanos? El cambio climático es una amenaza al disfrute efectivo de una serie de derechos humanos que incluyen los relacionados con la serie de derechos humanos que tienen los alimentos, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo como personas. Nos cabe hacer la pregunta, y es la reflexión a la cual llamo que tengamos que hacer todos y todas que participamos en este simposio y quienes nos están mirando a través de internet. ¿Por qué tanta preocupación por estas temáticas? Pues existe un inseparable vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos. El cambio climático constituye la principal amenaza al pleno ejercicio de los derechos humanos, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. La acción climática debe tener en cuenta y asegurar el respeto, la protección y la realización de los derechos de todas las personas, en particular la de las personas más vulnerables. Producto de los grandes desafíos del último y del presente siglo, por preservar la sustentabilidad y con antecedentes científicos en progreso, se ha logrado demostrar que el cambio climático está interfiriendo en los derechos humanos, por lo que enfrentarlo se vuelve impostergable. Si bien esta interrelación es evidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez se ha ocupado de manera expresa y sistemática de la relación innegable entre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos humanos. Mi presentación hoy en este simposio versa sobre el análisis en torno a los lineamientos para las políticas que se desprenden en directa alineación con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que obliga a los estados a tomar medidas para enfrentar este fenómeno. En la COP21 de París, celebrada en la capital francesa en diciembre de 2015, se aprobó el Acuerdo de París, que pasó a la historia por ser el primer acuerdo vinculante sobre el clima a nivel mundial. El objetivo principal del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar
la pobreza, según dice el artículo 2. El cambio climático genera importantes consecuencias, cada vez más graves, sobre todo para las personas más vulnerables del planeta. Se establece la necesidad de atender los daños y perjuicios derivados de los efectos del cambio climático, teniendo siempre presente la importancia de la colaboración y la cooperación cuando se trata de asuntos como la preparación ante posibles emergencias. ¿Qué se esperaba del Acuerdo de París? Las perspectivas de lo que se esperaba hoy por hoy no son del todo buenas. Según los cambios realizados en los diferentes estados a partir del año 2016, no se espera que haya un cambio de más de 0,1 grados Celsius de aquí a 2050. Si seguimos a este ritmo, obviamente el objetivo no se cumplirá. Hace un tiempo conocíamos que solo el 20% de los países que firmaron el Acuerdo de París están en la senda de lograr su cumplimiento. La Unión Europea está a la cabeza de los países cumplidores, a los que se suman otros también del continente. No obstante, ya son 184 países los que han presentado programas para reducir las emisiones, aunque en el 75% de los casos las medidas son insuficientes. Si queremos cumplir el objetivo establecido, será necesario que la comunidad internacional haga un verdadero esfuerzo de cumplimiento, pero la realidad lo hace difícil. China es el principal país de emisiones de gases con efecto invernadero y se encuentra en la categoría de países con ajustes insuficientes. He ahí mi preocupación como chileno, pues existe un tratado de libre comercio entre ambos países que se inició en junio de 2002. Le sigue Estados Unidos, que se encuentra en la misma categoría que China. Las consecuencias del incumplimiento van más allá de lo verde. El desarrollo integral se resentirá, porque, por ejemplo, las pérdidas económicas en las catástrofes naturales motivadas por el cambio climático en el año 2017 ascendieron a 3.300 millones de dólares, cifra que se espera que se duplique en el año 2030, año en que finalizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ante este panorama, actualmente debemos tener en cuenta también los efectos que produce la pandemia del COVID-19. Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los estados de la región, así como por la falta de precariedad en el acceso al agua y al saneamiento, la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falla de viviendas o de hábitat adecuado, a lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hace aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID-19. Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad. Además, la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, de raza o etnia, así como por la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad. Asimismo,
en la región prevalece por parte de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social, que en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como de actos de violencia y vandalismo, graves crisis penitenciarias que afectan a la gran mayoría de los países, y la del desplazamiento forzado interno de personas refugiadas y apatriadas, así como la discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad. Vamos ahora a mencionar la cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas, destacando que toda política pública con enfoque de derechos humanos para la prevención, atención y contención requiere un abordaje amplio y multidisciplinario a partir del fortalecimiento de mecanismos de cooperación nacional e internacional entre ciudades y estados. Es urgente avanzar en la coordinación regional y global para enfrentar la crisis a fin de lograr eficacia de manera regional, global y sostenible en las políticas públicas y medidas de distinta naturaleza que se adopten. Quiero destacar la importancia de contar con el apoyo, la participación y cooperación de personas y grupos de la sociedad civil, como organizaciones sociales, como también las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, también del sector privado, para que los esfuerzos de los estados y los gobiernos comunales sean en el ámbito de las acciones de prevención, contención y tratamiento de acciones eficaces y oportunas. Esta ha sido mi presentación, reiterando mi agradecimiento a todos y todas. Les saludo con un abrazo enorme de mi país, Chile. Saludos, hermanos y hermanas, especialmente al obispo Joao Pedro do Nascimento y al presidente del Comité Mundial de Paz. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro querido embajador de paz, Johnny Binet, de la República de Chile. Mi querido embajador, un abrazo inmenso, hermano. Gracias por realmente hacernos conocer la realidad de Chile en el cambio climático. Caramba, la sequía. Bueno, pasamos a México con nuestro querido doctor embajador de paz, Miguel Martínez. El tema es la